Estamos en Apocalipsis 16 y el tema que sobresale en estas 7 copas de la ira de Dios, que son las copas que los ángeles, siervos de Dios en el templo celestial, vierten sobre la humanidad, sobre la tierra. He titulado la clase Dios ha dejado a la humanidad a su destino. Como el ser humano abandonó a Dios, Dios los deja a su destino. Este es un tema que podemos trazar desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era el pueblo del pacto. Cada vez que Israel dejaba a Dios, abandonaba al Dios del pacto, Dios permitía que ellos experimenten las consecuencias de sus propios pecados. Y entonces Dios trata así con la humanidad, con el propósito de que cuando estemos en la angustia, en la desesperación y nos demos cuenta la metida de pata que tenemos, podamos regresar a Él. Podamos venir hacia Dios, que Él no nos tira fuera, pero Él sí nos deja a nuestro propio destino cuando escogemos vivir separados de Él. Vemos eso en la historia de Israel. Y acá en el capítulo 17 yo les dije, y lo tengo en las notas que se las voy a poner para que después ustedes lo estudien, cómo los 7 sellos que empezaron del capítulo 4, las 7 trompetas, capítulo 8, y las 7 copas de ira, todo, este es el esquema, ¿no?, que hemos estado viendo. Todo esto habla sobre el mismo tema, que es el juicio de Dios y el incremento. Ahora, yo estuve leyendo, porque las 7 plagas que nosotros vamos a ver ahora en esta sección del capítulo 15, las copas empiezan realmente desde el capítulo 15, versículo 5, hasta el 19. Es toda una sección que habla de las 7 copas de la ira de Dios. Y en esta parte tenemos 7 plagas. Y es interesante porque la manera como se describe es la misma manera como los profetas del Antiguo Testamento describieron el juicio sobre las naciones. Yo estuve leyendo pasajes en el Antiguo Testamento que se los voy a dar para que ustedes lean, y también leyendo a un historiador judío que se llamó Josefo. Él escribió Guerra de los Judíos. Es historia, no es cristiano. Y él describe la matanza que hubo en Jerusalén en el año 70, cuando Jerusalén cayó y los romanos, Tito, el emperador romano, arrasó con Jerusalén. Y estuve leyendo lo que Tito narra. Interesantemente, lo que narra encaja con la manera como Juan habla del juicio sobre la ciudad de Jerusalén en correspondencia o paralelo a Mateo 24. Yo no sabía esto. ¿Por qué la ciudad cae? Habían 3 grupos o 3 líderes rebeldes dentro del judaísmo. 2 de ellos eran celotes o celosos, fanáticos religiosos, por ponerlo así, que tomaron armas como revolucionarios y armaron una guerra civil dentro de la ciudad de Jerusalén. Comenzaron a hacer caos y trizas. Estamos recordando la historia, las noticias, lo que sucede cuando se levanta el pueblo y las autoridades tratan de disuadir, apagar, ¿no? Jerusalén vivió algo similar, pero antes de que entre Roma a apagar el fuego, sitió la ciudad y dejó que los judíos mismos se maten entre ellos solos, porque habían 3 grupos divididos. Imagínense la estrategia romana, ¿no? Y Josefo cuenta que la matanza y cómo hasta canibalismo habla de que lo que sucedió en Jerusalén. Estamos hablando de gente religiosa, gente que tenía la ley de Dios. Josefo cuenta que las atrocidades que él vio dentro de la ciudad eran peor de las que los romanos hacían. Entonces los romanos permiten en su astucia, la palabra que estamos hablando, encerrar la ciudad bajo la llave para que ellos se aniquilen y se maten, y comenzaron la guerra civil entre estos 3 grupos divididos de judíos. La población fue la que más sufrió, la que estaba ahí en medio de todo ese derramamiento de sangre, mujeres embarazadas, etc. Y una vez que eso bajó, porque los romanos entraron, o sea, una vez que quedaron debilitados y entre ellos se mataban, Tito entra y les quema la ciudad y les quema el templo. Pero ellos dejan que ellos hagan el trabajo.
la manera de los detalles de lo que cuenta este historiador judío encaja las profecías de Juan para su época. Y con esto no quiero decir que el Apocalipsis ya se cumplió y entonces no hay más que esperar, porque vemos la misma manera como Dios trabajó en el Antiguo Testamento con los asirios, con Babilonia. Cada vez que el pueblo de Dios se rebelaba y lo abandonaba, Dios usaba a las naciones paganas que vengan y que pongan orden, y esto se traducía en guerras, esto se traducía en hambrunas, en pestes, en crisis. Era la manera como Dios mandaba su juicio sobre su pueblo. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento con la destrucción de Jerusalén. Y Jesucristo lo predijo en Mateo 24. Por eso que Él dice, de cierto os digo que todas estas cosas no pasará esta generación. Habla de esta generación y no se está refiriendo a una generación futura. La manera como Dios trató con Israel por haberlo rechazado a Él, ¿no? Y haberle dado muerte en la cruz. Dios le da juicio a su pueblo de la misma manera como lo había hecho en el Antiguo Testamento. Ok, entonces, estas 7 copas es la manera como Dios juzgó, y también tiene que ver, yo les estaba hablando que es un paralelo a cómo Dios juzgó y derrocó a Egipto en el Mar Rojo. ¿Se recuerdan cuando vimos, hicimos el paralelo entre las plagas de Egipto y estas copas? Ok. Yo les dije que lean eso. Ahora, las razones por las cuales la ira de Dios se centra en Jerusalén. 7 ángeles con 7 copas de ira. Josefo nos dice que la ira de Dios empezó con peste en el año 69 después de Cristo, en enero del año 69, y finalizó en agosto del año 70, un año y un poquito después. Y dice Ezequiel capítulo 24, versículo 2, yendo al Antiguo Testamento para que vean los paralelos. Hijo del hombre, escribe el nombre del día, hoy mismo, estamos hablando del año 589 a.C., el rey de Babilonia ha asediado o sitiado Jerusalén este mismo día. En el Antiguo Testamento, Ezequiel habló sobre el futuro muy cercano de Israel cuando Babilonia sitia la ciudad, iba a entrar a quemarla y a tomar rehenes a los judíos, y vuelven a vivir lo mismo. Como que eso, que la historia se repite si no aprendemos de ella, es muy bíblico. Los judíos, los hebreos no aprendieron de su historia y volvieron a experimentar lo que los profetas habían predicho en el tiempo de Ezequías. No solamente esto, hemos visto que estos 7 ángeles salieron del tabernáculo del testimonio con las plagas de Dios. Ahora, las plagas son idénticas cuando Babilonia sitea la ciudad de Jerusalén. Ezequiel capítulo 5, versículo 12. Dice, 1/3 de ustedes morirá por la peste o será consumido por la hambruna. Entre ustedes 1/3 caerá por la espada a su alrededor y 1/3 dispersaré a cada viento y desenvainaré una espada detrás de ellos. Esto es exactamente lo que está describiendo Juan con las copas del juicio de Dios. Lo mismo que Ezequiel había dicho con Babilonia. Ustedes pueden seguir leyendo Ezequiel capítulo 5, apúntenlo porque es un pasaje clave y habla sobre hambre, habla cómo los seres humanos en ese tiempo se comportaron como bestias salvajes. Estamos describiendo una sociedad totalmente colapsada. Ezequiel capítulo 5, pueden leer, yo me estoy refiriendo a versículo 12, versículo 16 y 17, habla sobre la peste, habla sobre derramamiento de sangre, espada, y dice, yo Jehová he hablado. Entonces Juan usa las mismas imágenes del Antiguo Testamento para describir una realidad que iba a pasar en el primer siglo con Roma hacia los judíos que habían rechazado a su Mesías. Y nosotros podemos decir 2000 y pico años después, y así se cumplió exactamente como lo dijo Jesús, exactamente como lo dijo Juan acá en la revelación del Apocalipsis.
Okay. Otro pasaje para que lean es Ezequiel capítulo 7, versículo 15. Dice, la espada está afuera y la plaga y la hambruna están dentro. El que está en el campo morirá por la espada. El hambre y la plaga también consumirá a los de la ciudad. Cuando nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 habló que cuando vean, es un pasaje que debemos de regresar porque es la manera como la Biblia nos trata de explicar algo, sin tratar de imponer nuestras propias opiniones o teologías. Nuestro Señor Jesucristo, miren cómo Él habla sobre esto. Voy a leer capítulo 24 de Mateo. Mateo 24. Mateo 24, versículo 15, que él habla sobre lo que se iba a experimentar en esos días usando un lenguaje apocalíptico. Okay, ese lenguaje que usa Jesucristo es un lenguaje apocalíptico, pero todo eso es como el preámbulo, los versículos 3 al 14 de lo que se viene antes del versículo 15. Por tanto, por eso dice por tanto, ¿no? Como después de que ustedes vean falsos maestros, ustedes vean las naciones que se convulsionen, y está hablando a su generación, ¿no? Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, esto está en el Antiguo Testamento, el profeta, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y acá nuestro Señor Jesucristo, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Les está advirtiendo a ellos que cuando ellos vean exactamente eso, lo que va a suceder, que no regresen porque la ciudad iba a quedar resguardada y bajo llave. Dice, huyan, salgan de la ciudad. Aquellos que escucharon a nuestro Señor Jesucristo, y muchos de ellos creyentes, conservaron su vida porque salieron de Jerusalén antes que cayera. Antes que cayera. Y no solamente eso, versículo 18, el que esté en el campo no vuelva atrás, o sea, no regrese a la ciudad, mas hay de las que están encintas y las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida, hablándole a sus discípulos, no sea en invierno ni en día de reposo, el día que ellos guardaban, porque habrá entonces gran tribulación, y comienza a hablarse una tribulación tan grande como que nunca se había oído, que es un lenguaje de exageración para hablar de lo que se iba a experimentar, ¿no? Ustedes pueden seguir leyendo eso, porque todo nuestro Señor Jesucristo lo anuncia, ¿ok? Versículo 34, de ese mismo capítulo 24, versículo 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se refiere? ¿A la nuestra? No, se refiere a la generación de los discípulos que estaba hablando. El lenguaje es sencillo, no hay que darle mucha vuelta. Entonces, él estaba describiendo exactamente esto que el historiador judío Josefo, no cristiano, comenta que sucedió con Jerusalén, con estos 3 líderes cabecillas y con los romanos cuando entraron entonces y quemaron todo. Juan entonces en el Apocalipsis 16 nos dice que esto iba a suceder, y la manera como Juan nos está describiendo los eventos es de una manera, no nos está diciendo como a nosotros nos gustaría escuchar, ¿no? En forma cronológica, esto va a pasar, tengan cuidado con esto. Jesucristo es más preciso en sus palabras para que nosotros entendamos. Juan usa lenguaje del Antiguo Testamento. Ya vimos sobre lo que significaba una copa, ¿no? El símbolo de la ira de Dios cuando es vertida como los reyes, para decirnos o narrar a las 7 iglesias, porque el mensaje es para las 7 iglesias y claro, para nosotros también, sobre los eventos que iban a suceder, cómo el juicio de Dios iba a descender sobre Jerusalén, sobre supuestamente el pueblo de Dios. Y es por eso que los creyentes tenían que permanecer firmes, aguantar, orar y no pensar que con la muerte se acababa la vida, sino que automáticamente estaban delante del Señor como el ejército triunfante, victorioso que eran, ¿no? Eso es lo que vemos. Miren ustedes cómo, entonces,
hablando de Josefo, ustedes pueden buscar los libros y leerlos, pero me fascina, ¿no? También vemos que las primeras 4 trompetas y las 4 copas son igualitas. Si ustedes hacen el cuadro que yo les dije, tarea, las primeras 4 trompetas y las 4 copas son iguales. Estamos hablando de Apocalipsis 9 y capítulo 16, ¿ok? Porque discuten exactamente el mismo tiempo. La trompeta del 1 al 4 igualmente tiene que ver con las copas del 1 al 4, ¿ok? Podemos ver, por ejemplo, la primera copa de ira veamos ahí Apocalipsis 16, que tiene que ver con tumores, enfermedad, habla de enfermedad. Esto es relacionado a la 6ª plaga de Egipto, que también en Éxodo capítulo 9, 10 dice que la gente fue agredida con enfermedad. Entonces es algo de la manera como el juicio de Dios era experimentado. La segunda copa de ira que también hemos visto tiene que ver con mar de sangre o lesiones de sangre, ¿no? Esta segunda copa tiene que ver con la segunda trompeta, que equivale a la primera plaga de Egipto, cuando el Nilo es convertido en sangre. Y es la manera como Dios trajo juicio sobre toda fuente de agua, sobre todo sustento de vida. Del agua dependía la vida, la comida, el bienestar. Así que era el juicio de Dios sobre el sustento de vida. Eso está en Éxodo. La tercera copa de ira dice que los ríos y manantiales se convierten en agua amarga o venenoso. ¿Okay? Esta tercera copa de ira corresponde a la tercera trompeta que está en Apocalipsis 8:10, donde habla de esta estrella de ajenjo que desciende y dice que amarga el agua. Y este es un lenguaje simbólico. Obviamente ninguna estrella puede descender cuando hablamos en lenguaje astronómico, porque dejaríamos de existir, ¿no? Pero cuando habla de estrellas que descienden, el sol que cambia de color, ese es el lenguaje simbólico para decirnos ay de nosotros, ¿no? Para darnos ese sentido de que ¿quién nos va a salvar ahora de esto? Obviamente el juicio de Dios. Versículo 5 del Apocalipsis, hemos visto el cántico de Moisés, que es usado 2 veces en Apocalipsis. Dice que sus juicios son justos, que Él es el único que es y que era el santo, porque Él ha juzgado. Exactamente con Éxodo 15, versículo 2 al 4. La cuarta copa de ira. Miren la cuarta copa de ira, que estamos en el capítulo 16 de Apocalipsis. Regresamos a Apocalipsis, versículo 8, ¿verdad? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual, obviamente lenguaje figurado, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. La cuarta copa de ira tiene que ver con calor, sol caliente, calor. Y Josefo documenta que habían 10 millas de cadáveres en la ciudad que se pudrirían rápidamente por el calor insoportable que sucedió en ese tiempo cuando sucedió esta guerra interna. Eso es lo que Josefo documenta. La quinta copa de oro habla de un trono de un reino oscurecido. Versículo 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron. Miren la respuesta, no les interesó el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria, se endurecieron más bien. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y esta es la descripción de un sistema anárquico. Anarquía total, tinieblas, confusión. No sé si ustedes habrán vivido eso en sus países, cuando no se sabe quién gobierna, no se sabe qué ley va, qué ley viene, pero es anarquía total. Y Jerusalén, mientras que estos 3 cabecillas líderes combatían, y imagínense 3 grupos rebeldes que se levanten en nuestra ciudad, se cierra la ciudad, los militares cierran la ciudad, o sea, uno no puede salir, y ahí sálvese quien pueda. Y estos 3 grupos rebeldes a bala, pandilla, a matar de una banda a otra banda, y todos los que quedan en medio terminan inocentemente muertos. Eso es lo que experimentó Jerusalén en el año 70. Entonces, anarquía total. Esta plaga
lastima, la copa número 6, copa de ira. El río Éufrates se seca y dice que hay sed. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Pero el río Éufrates se seca y da sed. Esta es una plaga doble que obviamente mata a los judíos y convoca a los ejércitos romanos para destruir la ciudad. Algo interesante de los ejércitos romanos, una de las cosas por qué Roma fue exitosa en su ejército, es porque el ejército, la gente que se unía como soldado, venían de todas partes del mundo conocido. Se unían al ejército romano. O sea que el ejército romano no venía exactamente porque vivían en Roma, eran ciudadanos de todo el área que Roma había conquistado, hombres que se unían para luchar por Roma, y esto venía con beneficios de pertenecer al ejército romano. Entonces eran gente, multitudes de otras naciones que eran parte del ejército romano, que servían a Roma, y esta plaga lastima a los judíos. Se seca porque crea sed para los judíos. Y el Éufrates es metafórico porque el Éufrates está al norte de Israel, obviamente. Josefo nos dice increíblemente que en el año 70 las fuentes de agua de Jerusalén se secaron hasta la llegada de aquellos que destruirían la ciudad. O sea, hasta que llegó Tito, cerraron los conductos de agua para que la gente muera de sed, la que estaba adentro. Esto lo hicieron los romanos. Le quitaron el agua en estrategia de que no dure tanto el asedio, ¿no? el sitiamiento. Y entonces Josefo documenta esto. Antes Roma, que venía con ejércitos destructores. La sexta trompeta tiene que ver con esta sexta copa de ira, porque habla de esto mismo, de ejércitos destructores. ¿Okay? El capítulo 16, versículo 12. Ahora, miren lo que dice. Versículo 13, y vi salir, y con esta quizás terminamos, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Recuerden que el dragón es el que representa a Satanás, y la bestia, habían dos bestias, la que salía del mar, que era Roma, el emperador Nerón o el imperio romano, y de la tierra, el falso profeta o el sumo sacerdote representante de los judíos, eso lo vimos. Y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Esto es símbolo. La rana era un animal inmundo. Era considerado ante los judíos un animal inmundo, pero está hablando de 3 líderes. Habla de ranas, vamos a ver 3 ranas, está hablando de 3 líderes rebeldes. ¿Okay? Y estos 3 líderes fueron estos 3 líderes que Josefo habla, que fueron los que se levantaron y armaron la guerra civil entre ellos mismos. Es más, tengo sus nombres, pero eso es para las notas para que ustedes lo lean. Las 3 ranas demoníacas del espíritu inmundo eran estos 3 líderes, ¿okay? Que dividieron la ciudad en una guerra civil de 3 vías, ¿no? O sea, dividido en 3. Ok. Y dice que estos reúnen, versículo 14, los que dirigen a estos líderes, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, Jesucristo habla, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Voy a quedar ahí, vamos a ver hasta ahí, hasta el versículo 15. Pero se habla entonces de Jerusalén como el sitio de la batalla, el Armagedón. El Armagedón viene de la palabra, los campos o el valle de Megido, es una referencia al Antiguo Testamento. Esto es mucha información y no quiero llenarles la cabeza con tanta información, pero en el Antiguo Testamento Megido era un valle fértil y tenía montañas, porque era un valle, tenía montañas donde los ejércitos, cada vez que luchaban con Israel, eso era
el lugar de batalla. Ahí luchaban. Entonces era conocido como el lugar de batalla, Megido. De ahí viene la palabra Armagedón, donde Dios va a reunir para luchar contra su pueblo. Y acá específicamente estamos hablando Jerusalén, la Armagedón espiritual, donde Dios va a luchar contra su pueblo. Y es por eso que Jesucristo dice a sus discípulos en Mateo 24, de cierto os digo, empezando con el templo, piedra no quedará. Salgan, huyan, no regresen, porque ese será el lugar donde Dios aniquilará o luchará. Ese será el Armagedón de ustedes, el lugar de batalla, ¿no? Para simplificarlo. Okay. En la Biblia tenemos 2 Crónicas 35, 22 y Zacarías 12, 11, donde habla sobre el gran luto que Jerusalén experimentará en la llanura de Megido, Zacarías 12, 11. ¿Okay? Entonces, el nombre del sitio de batalla, como en las visiones mismas, vemos que diferentes pasajes bíblicos funcionan para hablarnos ahora de Jerusalén como el punto donde esta batalla se ejecutará. ¿Okay? Ese es el nombre místico de Jerusalén, montaña de Megido o Armagedón, ¿okay? El lugar final de la batalla que sucedió en otoño del año 70 después de Cristo. Jerusalén llorará como Armagedón, Zacarías 12, 11, el gran día de Dios, destrucción, el juicio de Dios. Isaías 13, versículo 9 al 10, habla sobre la destrucción que Dios iba a traer sobre Samaria, que era la capital de los 10 tribus del norte. Israel se había dividido en dos, rebeldía. Con el hijo de Salomón se dividió el reino y las 10 tribus del norte se dividieron de Judá. Entonces las 10 tribus del norte se dedicaron a la idolatría y abandonaron a Dios. Y Dios le levantó profeta para decirles regresen, arrepiéntanse. Las 10 tribus del norte dijeron, no, más amamos a nuestros ídolos. Entonces Dios a través de Isaías 13 habla que va a destruir las 10 tribus del norte por su pecado. Y mira lo que dice, miren el lenguaje que usa, cómo no se parece al lenguaje de Juan. He aquí viene el día del Señor. Estamos hablando de la venida del Señor en juicio. Cruel, con furia y furia ardiente, para hacer de la tierra una desolación y exterminará a sus pecadores de ella, porque las estrellas del cielo y sus constelaciones no destallarán su luz. El sol se oscurecerá cuando salga y la luna no arrojará su luz. El lenguaje simbólico, metafórico para hablar de la destrucción que iba a suceder sobre Samaria. Y podemos corroborar con la arqueología, la historia y la narrativa bíblica que así sucedió. Entonces Juan, usando el mismo lenguaje, habla sobre lo que iba a suceder sobre Jerusalén. Voy a parar ahí, 7:16, voy a parar ahí para que ustedes puedan procesar esto un poco. ¿Significa esto que no esperamos la segunda venida de Cristo? Claro que no. Esto significa que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es certeza verdadera, y así como Dios trató con su pueblo en el pasado, eso nos apunta a cómo Él tratará en los finales del tiempo, sino que no tenemos revelación acerca de los finales de nuestro tiempo. Lo único que tenemos es que Él viene por segunda vez, y que la humanidad siempre se va a levantar contra Dios y Dios derrama sus juicios. Así como tenemos revelado en las Escrituras, vemos que ese patrón se repite. Y el mismo llamado de mantenernos limpios, fieles, constantes, de no desesperarnos cuando vemos que la maldad triunfa, cuando vemos que hay injusticia y preguntamos ¿dónde está Dios? Bueno, Dios está vertiendo sus juicios y Él traerá la historia a su final con su venida, ya para culminar todo. En estos tiempos su venida era juicio, eliminar la maldad, parar la maldad, poner límite a la maldad. Nosotros todavía miramos hacia el futuro, hacia una segunda venida y un punto final a esta historia de la humanidad. El Señor se mostrará y eso es lo que tiene que ver con el final del libro. Amós, otro profeta que profetizó a las 10 tribus del norte, capítulo 5, versículo 18-20 dice: ¡ay de ustedes que anhelan el día del Señor! ¿Con qué propósito será el día del Señor para ustedes?
¿No será el día del Señor oscuridad en lugar de luz, incluso tristeza sin resplandor? Juicio. Dios activo en la historia, Dios vigilando y dirigiendo la historia. Lo hizo con Israel, lo hizo con las naciones, y por eso nosotros podemos decir, lo hará con nosotros y lo seguirá haciendo hasta el final. Entonces ahí terminamos para poder, sigan leyendo, yo les paso las notas y así podemos discutir un poquito.